punto de vista quirúrgico es prácticamente el ingreso a la parte, digamos, al cuerpo humano, ¿no? Directamente, entrando por la barrera de la piel. Bueno, antes que nada, mi nombre es, soy médico cirujano, soy Domingo César Cordy Labarra, soy especialista en cirugía oncológica. Trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, soy cirujano desde el año 2002, pero soy especialista desde el año 94. Me he graduado el año 86, o sea que podrán imaginar que ya soy prácticamente estoy al final de mi carrera. Es una carrera escabrosa, no menos difícil. Depende de que uno sepa modular su vida, leer lo suficiente, no hablar de más, importante. Vamos a hablar del ambiente quirúrgico, aquel lugar donde se hacen los procedimientos que están dentro de ese órgano importante que es la piel. Y para eso vamos a abordar estos temas, espero terminarlos todos. Pero no es difícil, lo que sigue es de repente un poco de reflexión, un poco de entender conceptos, sobre todo, digamos, entronizarlos. Y vamos a empezar sobre el ambiente quirúrgico. Hablar de ambiente quirúrgico, muchos dicen, bueno, es hablar de hospital, ¿no? También hay ambientes quirúrgicos en centros de salud, en los policlínicos, en los consultorios. El médico está atendiendo acá y detrás hay una cortinita y ese es su ambiente quirúrgico, porque ahí hace procedimientos, saca una uña, hace una biopsia de una lesión, hace de repente algún procedimiento pequeño, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser un ambiente quirúrgico y como tal también se debe aplicar estos conceptos básicos que vamos a conversar ahora. O sea, no solamente hablamos de sala de operaciones, ¿no? El lugar donde todos están ahí vestidos, hay ambientes especiales, etcétera, ¿no? Sino también es ese pedazo, esa parte en el consultorio que uno tiene que cuidar de una manera especial. Y cuando hablamos del área quirúrgica, hablamos de esas áreas: el área negra, el área gris y el área blanca. Por decirle una forma de expresar el grado de, ¿qué podemos decir?, de cuidado que debemos tener. Hablar de el ambiente, o sea, la zona negra. Nosotros en este momento podríamos estar en una zona que no podemos ni negra ni nada, ¿no? Sino es una zona que esta parte es el inicio. Cuando entra la camilla al centro quirúrgico y es recibido por la enfermera. Ese es ese ambiente donde entra la camilla de sala digamos, de hospitalización, de emergencia, la camilla de la ambulancia, etcétera, ¿no? No sabemos qué grado de contaminación tiene, pero no nos interesa. En esta zona llega aquí y ese es su tope. Esa camilla no va a entrar a sala de operaciones. Ojo, hay que entender eso. Esa camilla queda fuera. Hay una camilla esperando ahí. Esta camilla está esperando para que reciba al paciente e ingrese a través de la zona gris a la zona blanca, donde va a ser el procedimiento. Entonces, el primer contacto con sala de operaciones es justamente la zona negra. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace? Llega y lo primero que hacemos es identificación del paciente. ¿Cómo se llama el paciente? ¿De dónde viene? ¿Qué problema tiene? ¿No es cierto? Entonces vemos un paciente varón, es un niño, es un recién nacido, etc.
proviene de tal sitio, viene de emergencia, viene de trauma shock, viene de sala de hospitalización. Es diferente el caso, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta. Son diferentes lugares de donde uno lleva al paciente. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué lo trae? ¿Qué va a hacer? O, de lo contrario, ya sabe la enfermera que recibe al paciente de qué se trata. ¿Por qué? Porque hubo una programación previa. Ya yo mandé un papelito donde digo, tengo a la paciente tal, que tiene tal diagnóstico y le voy a hacer tal procedimiento. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Agarra su papelito y dice, a ver, señor, ¿cómo se llama? Señorita, ¿no? Depende, ¿no? Que la tiene, verifica. Esos datos son importantes. Porque podemos estar operando a otro paciente que no es el paciente. Ha sucedido casos. Ingresa el paciente y por el apuro, sí, que pase, ya se está muriendo, ya que pase rápidamente. Y de pronto le hacen una operación, pero este señor, no es el paciente. ¿Qué se hacen ustedes? Importante. Es el momento cuando uno tiene que hacer las cosas ordenadamente. Ahí empieza el orden, ¿ya? Le vamos a hacer una operación, una laparotomía exploratoria, le vamos a hacer una apendicectomía, le vamos a hacer una resección de que es una amputación, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando hay ablación. ¿Qué quiere decir ablación? ¿Qué término quiere decir ablación? Ablación. ¿Qué es ablación? Te vi más o menos que existe un movimiento. Es cortar la mano, cortar el pie, sacar el riñón, ¿cierto? Sacar el testículo, ¿no? Entonces, eso es ablación. Amputar. Amputé, voy a amputar ¿cómo se llama? El miembro correcto, sí. Entonces ya la enfermedad está prácticamente, conoce totalmente el tema. Ya hubo casos, por ejemplo, de lo que pasó acá en el hospital del Seguro Social, donde ingresaron, el paciente vino con un diagnóstico de amputación, para la amputación del pie derecho, y le operan el pie izquierdo. Conclusión, se equivocaron esos médicos que no saben lo que hacen, etcétera, etcétera. Y ahí viene una reflexión importante, ¿no? Como les dije a ustedes, ¿no? Hay que hablar lo necesario, pero hay que hablar como debe ser. Cuando hablaron esos médicos, cuando se encontraron en sala de operaciones, vieron que el paciente que llegaba para la amputación, ese paciente que iban a hacer, porque era una guardia de tarde, va a ser operado en la tarde, y decidieron operar no el pie que estaba programado, operaron el otro. Pero ¿cómo decidieron? Miraron que los dos pies tenían el problema, o sea, era un pie diabético. Y ese pie diabético, o sea, los dos tenían pie diabético, pero el que tenía más era el que no estaba programado. Entonces en ese momento dijeron, bueno, tenemos que programar, tenemos que hacer la amputación realmente del que está peor, ¿no es cierto? Porque está más infectado, no va a tener más problemas, y mejor amputamos primero ese y después el otro. O vemos que mejor el otro, pero primero amputamos este porque está peor. Pero no escribieron, no informaron a la familia. La enfermera lo recibe, ya, sí, se va a amputar, muy bien, pero ni siquiera la enfermera sabía, de manera que cuando hacen toda su limpieza, que vamos a ver, ingresan y hacen la amputación del pie, sin hacer todo lo que significa el consentimiento informado. Antes no se hacía, antes uno entraba y que algo van a operar apéndice, entra ya lo operan de apéndice, es la vesícula, pero ahora no. Ahora el paciente tiene el derecho de saber qué le van a hacer y tiene el derecho de saber qué complicaciones puede haber. O sea, el paciente ya sabe lo que le van a hacer. Y si el paciente está inconsciente, me dirán, que si no entiende lo que le van a hacer, está el familiar. Y si no hay familiar, me dirán, pues si no hay familiar, entonces recurrimos a lo que se denomina el llamado a la prevención, al fiscal para la prevención del delito, así se llama, fiscal
para la prevención del delito. Lo que hago es llamar al fiscal y le digo, señor, ¿sabe qué? Este paciente hay que hacerle tal procedimiento, no tiene familiares, hemos hecho una junta médica y vamos a hacer tal cosa e informamos a usted para que tenga conocimiento. ¿Y por qué? Porque cuando los problemas empiezan a presentarse, ahí está el fiscal que dice, sí, hubo una junta médica, me informaron a mí de lo que le iban a hacer y yo he procedido a aceptar el procedimiento. Ojo, eso es importante. No se olviden de la parte legal. Hoy es importantísimo, porque ustedes pueden hacer un excelente procedimiento, pueden ser excelentes cirujanos. Cualquier procedimiento, hasta para colocar una inyección. Pero puede suceder una situación inesperada. Una complicación, una alergia, no sé yo, qué sé yo. Entonces el paciente tiene que saber qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, qué complicaciones puede tener. Entonces él firma. Pero, digo, sí, yo no firmé, pero hay un testigo. Entonces se llama a un familiar cercano. Si es el padre, será pues a su hijo, a su esposa, no sé, a la persona más cercana, familiar cercano. Eso es lo más importante. Recalco que eso es justamente lo que se tiene que hacer. Entonces la enfermera lo que hace es consentimiento informado. Ya firmó. Entonces verifica ese dato. ¿De acuerdo? O sea, hemos identificado al paciente. Después acá, ahí pasa todo lo que corresponde a la parte administrativa, donde está pues ahí el encargado de los controles, etcétera. Eso ya es una cuestión de tipo secundario. Y la zona donde uno llega, ¿no? Uno llega y se viste. Es la zona de los vestidores, vestidores de enfermeras, vestidores de médicos, vestidores de médicos mujeres, de médicos varones, etcétera. Depende de la complejidad del área, ¿no? Donde uno va. Entonces, una vez que ya hemos pasado esta zona negra, donde prácticamente la asepsia y la antisepsia no nos interesa mucho, ¿no? Solamente identificar al paciente, saber qué vamos a hacer con ese paciente. ¿Listo? Zona gris. Ya la zona gris es la parte intermedia. Ahí, por ejemplo, ahí está en esa zona la zona de recuperación. Está donde me voy a lavar las manos. ¿Ya? Me voy a lavar las manos. Ahí ya debo estar vestido como para hacer un procedimiento quirúrgico, con mi uniforme, en este caso pues esa ropa que utilizan para la sala de operaciones, que debe tener características especiales y solamente será para ese procedimiento. Si yo estoy vestido como están ustedes, algunos alumnos veo que están con ese tipo de ropa, entonces con esa ropa no, pero si te sale, yo puedo entrar con esto. No, eso es afuera, ¿cierto? Adentro lleven su propia ropa, una ropa especialmente para usarla ahí. Claro, si quieren también descartable, no hay problema, los costos se incrementan, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Donde ya debo tener mi gorro, mi mascarilla, ¿listo? Debo tener mi chaqueta, mi pantalón y mis botas. Eso es lo que debo tener en ese momento, en la zona gris, porque ahí me voy a lavar, ¿no? Ya me cambié en la zona negra. Y es más, entre la zona negra y la zona gris hay una línea. Ponen una línea roja, otros ponen una línea amarilla, otros ponen inclusive, seguramente van a ver ahí, como especie de un papel grande así, pegado al piso. Es el que tiene pegamento. Entonces pasa la camilla que estando en la recepción de la zona negra, pasa a la zona gris y las ruedas de la camilla pasa sobre esa estructura que pega en el piso y jala todos los elementos e impide que ingresen hacia la zona gris. ¿Ve? ¿Se dan cuenta cuán importante uno debe tener en cuenta este aspecto? ¿Ya? Entonces aquí ya el paciente está prácticamente en la parte intermedia. Aquí encontramos también, esto es importante, ¿no? La preparación de los materiales. Ahí vamos a encontrar las cajas quirúrgicas, vamos a encontrar donde están las pinzas, donde están las cámaras, ¿ya? Donde están los stands. Ahí me voy a lavar la mano. Y también, una vez que sale después del procedimiento, proceden a hacer la limpieza de los equipos, del material, ¿no?
que han utilizado las pinzas, las lavan, un lavado muy prolijo con unas sustancias especiales y luego se pone en unos contenedores especiales para llevar a la zona de esterilización, que no está ahí, está en otro sitio, totalmente aparte. Es simplemente traen los equipos ya estériles y colocan en estos ambientes donde preparan el material, donde están justamente ahí, y ahí los disponen las cajas. ¿Listo? Zona gris. Y luego ya tenemos la zona blanca. La zona blanca es donde realmente ahí es donde se va a hacer el procedimiento quirúrgico. El lugar un paso antes de abordar la piel. Es el área que está ya prácticamente donde estrictamente se tiene que llevar a cabo todos los principios de asepsia y antisepsia. Antes, ahí teníamos una sala de operaciones, desde tiempos, yo así le he conocido la sala, estamos hablando hace 40 años, cialítica, la mesa, antes eran así, ¿ve? Rectas, donde solamente pues ponían al paciente y operaban. Hoy es diferente. Aquí, a pesar de que ahora han agregado esto, que es ¿cómo se llama? Las torres, el material que hay, pero bueno, ha evolucionado tanto esto que ahora estamos hablando de una sala de operaciones totalmente compleja, ¿no? Donde vemos un arco en C. ¿Saben lo que es este arco en C? Le llaman arco en C porque tiene la forma en la C, bueno. ¿Qué cosa será eso? ¿Qué será eso? ¿Ah? Es un equipo de rayos X, ¿ya? Que da radiación y que en tiempo real me permite posicionar un hueso en su lugar, colocar un catéter y ver su migración, a dónde está yendo. O sea, en tiempo real me avisa cómo está progresando o estoy haciendo el procedimiento correcto, ya sea con sondas, ya sea alineamientos, etcétera, pero que requieran obviamente de un apoyo mucho más directo. Es en tiempo real. El gran problema es la irradiación. Bueno, esa es otra situación, ¿no? Las cialíticas, los monitores, ¿no? Y miren esa mesa. Una mesa totalmente articulada, adecuada para las posiciones que se tiene que usar ahora, ¿no? Posición Fowler, medio sentado, Fowler ya, digamos, estricto, que es casi 90 grados, donde uno hace el procedimiento de repente en la zona de la parte del cráneo, la parte de la cabeza, ¿no? O hace un Trendelenburg. ¿Cómo es el Trendelenburg? ¿Alguien? Trendelenburg. Ya han ido a sala, ¿no es cierto? Ya han entrado a sala de operación, ¿ustedes o no? El Trendelenburg es hacia atrás, o sea, de cabeza, ¿no? Prácticamente. Estando en esta posición, medio sentado, Fowler. Fowler depende de los grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito que las vísceras que están dentro caigan por efecto de la gravedad. Y a ver, Trendelenburg es porque quiero que lo de la pelvis se vaya hacia acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo pongo al paciente en esta posición. Trendelenburg en esta posición. Trendelenburg forzado, prácticamente de cabeza del paciente, ¿no? Que todas las vísceras caigan para poder trabajar a nivel de la pelvis. Side, que llaman el side, ¿no? A un lado, puede ser hacia el lado izquierdo, porque quiero que caigan las vísceras de aquí hacia el otro lado, para que vaya al otro lado, ¿listo? Pero ¿por qué hay estas articulaciones aquí? ¿Por qué? Porque necesito que el paciente de repente tenga la cabeza flexionada, necesito que el paciente, por ejemplo, en el caso de hay una mesa que se llama, su nombre especial se llama la mesa de Olby, donde cada uno de estos tiene su posición. Por ejemplo, para alinear la pieza, el pie, tengo que subir un poquito, tengo que bajar, ya ahí nomás, y empiezan a alinear con el aparato. O sea, es especial, totalmente articulado, ¿ya? Hoy, así estamos en este momento en sala de operaciones. Con el advenimiento de
las diferentes formas de trabajo quirúrgico, porque cada área obviamente tiene su especialidad, desde los ojos, oído, tórax, que son equipos especiales, la endoscopía, donde estamos hablando de la endoscopía propiamente, o sea, la intubación de conductos, como también la parte de la laparoscopía, ¿no? Y ahora la robótica. Todo en base justamente a los procedimientos que se requieren. Y ahí se agregan pues una serie de equipos, como por ejemplo los cauterios. Los cauterios ya antes eran monopolares, o sea, solamente había un contacto con la piel, pero que tendría que haber una tierra, o sea, le ponían a mí una tierra y luego cuando hacían un procedimiento van a cortar, pues tocan y cortan o cauterizan, porque ya tiene una tierra expuesta, ¿no? Entonces cierra el circuito para poder producir o quemar o cortar tejido. Pero ahora ha aparecido el bipolar, que antes era de calor, bipolar, así como el monopolar, bipolar, o sea, ya no había tierra, simplemente ahí eran los dos, uno y otro, tocabas y quemaba o cauterizaba. Ahora tenemos el armónico, donde tiene que ver vibraciones, ya no hay calor, ahora hay vibración de alta velocidad para que produzca el sellado de los vasos. Entonces tenemos cauterios que son de energía eléctrica que producen quemadura y los que se utilizan la vibración donde no hay quemadura. Ahí es mucho mejor. Obviamente los costos varían entre el mono, el bipolar y el armónico, ¿no? Varían. Y con la robótica igual, estamos igual, en la misma situación, ¿ya? Sin embargo, para que ustedes veamos aquí el paciente se dispone en esta posición, acá, cabeza, cuerpo, ¿verdad? Cuando vemos, esta es la parte del anestesiólogo, ahí está su asiento inclusive, ¿no? Ahí maneja este equipo, que antes era un ventilador pequeño, un control de presión, control de frecuencia, ese sonido, entonces emitía ese monitor. Ahora no, ahora es un robot prácticamente, porque ahí hay el monitor, tenemos el lugar donde está digamos el anestésico, que es anestésico gaseoso, tenemos los controles, y eso todavía es uno simple, ¿no? Hay otros mucho más complejos donde inclusive te dan las dosis, te dan la relajación, o sea, prácticamente tú enciendes la máquina y ves cómo va progresando este paciente en el transcurso de la cirugía. Esta parte es siempre contaminada, para allá, siempre contaminada. Entonces cuando ustedes ayudan, cuando entren a sala, nunca cometan el error de pasarse a ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estarían teóricamente contaminados. Esta otra parte corresponde ya a la zona donde esté el paciente. Y aquí tenemos una mesa que se llama la mesa de Mayo, ¿no? De diferentes modelos y tipos, pero la función es la misma. Agregada a esta mesa tenemos una mesa mucho más grande donde están todos los materiales que voy a usar en la operación todo el tiempo, y solamente pongo en la mesa de Mayo lo que estoy haciendo en ese momento. Ejemplo, ya el paciente lo tengo en posición, ya está con sus campos, todo. Aquí debe haber entonces la zona de diéresis, o sea, el lugar donde voy a abrir la piel. ¿Qué debe haber? Bisturí, gasa, disección, tijera, cauterio, ¿no es cierto? Nada más, nada más. Una vez que ya estoy en cavidad, eso se baja y se ponen equipos que voy a utilizar en la cavidad. Utilizaré ya tijeras Metzenbaum, pinzas hemostáticas, diferentes tipos que hay de pinzas, ¿no? Y de diferente tamaño, porque las pinzas son pequeñitas, intermedias y grandes, obviamente en base a la profundidad de la cavidad, ¿listo? O sea, no es, y de repente para la piel vamos a usar tremenda pinzaza, no, es de acuerdo a la superficie. Cuanto más profunda, más grande es la pinza, no se olvide, igual a tijeras. Entonces, zona esta es totalmente estéril, estrictamente. No debo
tener mis manos por debajo de la cintura. No debo estar abriendo las manos o haciendo como cuando jalan el hilo y chocan a la cialítica. Tampoco, ¿no? No pueden hacer más allá de su cabeza. Debemos tener cuidado de esos aspectos, de no contaminarnos. Y esto tiene que ver también con un aspecto ético. Ustedes están en el movimiento, cada uno hace su función. Ustedes van a ver, o seguramente los que ya han estado en sala, ven que cada uno tiene su función. El anestesiólogo con sus anestésicos, el cirujano pensando en su estrategia, en sus incisiones, la instrumentista viendo los equipos, qué va a usar, qué no, suturas, etc. Se provee de todo el material para que en el momento en que se necesite, inmediatamente sea entregado. No hay que vayan a comprar, no es así. Todo lo debo tener ahí. Pido, inmediatamente se me da. Pero solamente tengo dos, buscan, encuentro un tercero, no sé, pero necesito. ¿Entienden? Esa es la situación. La vida, el cuerpo de una persona no tiene un límite. No, decir, no, pero esto no lo tenemos, ¿cómo esto lo hacemos? No. Tenemos que agotar todo lo que sea posible para dar lo mejor que tenemos. Siempre. Y ahí viene la ética. Si yo me contaminé porque por A o B de repente me picó la nariz y me agarré, me olvidé que estaba con guantes y como nadie me vio, no hay problema, sigo. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque estoy contaminando a ese paciente. Si tengo lentes y esos lentes se caen, tengo que poner unos fijadores. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que están con lentes y están en el momento también por acá y ¡bum! Cae el lente encima dentro de la cavidad abdominal. Y el lente pues es totalmente contaminado, ni siquiera lo lavan se lavan todo, la mano, todo, pero los lentes siguen súper cochinos. Por eso, los que tienen lentes, fíjense, porque en el momento en que empiece el calor de la cialítica, el calor de la ropa que tienes puesto, porque es tu ropa, la ropa de la sala de operaciones, más los mandiles, y a veces hay que utilizar unos pules, son unos plásticos como eso que ponen en la mesa, ¿no? Los plásticos de color naranja, color blanco, eso hacen mandiles. ¿Para qué? Para que los fluidos del paciente, si por ahora tengo un paciente que tiene un hemoperitoneo y estoy justamente lavando, no esté preocupado, así que no me contagie, ¿no? O tuve una vez la confianza de que ese material que es descartable no facilitaba el acceso, era impermeable. Mentira, no es impermeable porque pasó todito, lleno de sangre, mi ropa interior, todo totalmente mal, ¿no? Entonces se utiliza también unos hules, ¿para qué? Para que choque y no ingrese dentro de tu cuerpo porque te estarías contaminando también, ¿no? Entonces, justamente es donde uno tiene que ser lo suficientemente ético en tratar de hacer lo mejor, cuidarse lo mejor, evitar contaminar y evitar contaminarse también, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Una pregunta? Ojo, cualquier momento que deseen, alguien que quiera preguntar, pregunta, me interrumpa y ahí contestamos porque si no se va a olvidar. Vamos a hablar aquí de otro tema que viene a ser la asepsia y la antisepsia. ¿Qué es la asepsia? Todo lo que tengo que hacer para evitar que no haya gérmenes. ¿Puede ser cero gérmenes? Imposible, ¿no? Va a haber de todas maneras, pero debo limitar todo lo que sea posible. Un buen lavado de manos, un buen lavado de la pared, a pesar que el paciente ya se bañó antes de entrar a la sala, yo lo vuelvo a lavar, lo vuelvo a pintar, etc., ¿no? Coloque equipos estériles, ¿no? Mis guantes no están contaminados, etc. Evito contaminar dentro de sala, para eso debo estar sano, no tener problemas respiratorios, mis manos tienen que estar sin ningún tipo de infección, ¿no? Con las uñas cortadas, etcétera, etcétera. ¿No? Son todos aspectos que uno debe tomar en cuenta como algo que es importante. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer antes de entrar a una sala de operaciones? Y aquí la antisepsia ya es las medidas que yo tengo que tomar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya justamente estos gérmenes ahí.
todo lo que sea posible. Entre ellos ahí tenemos, ¿ve? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente la esterilización, la antisepsia y la desinfección. Claramente, recordemos, por ejemplo, en caso del instrumental, este debe ser debidamente esterilizado, ¿no? Con todos los lineamientos. Hoy tenemos unos inclusive testigos biológicos, ¿no? Unas cintas especiales que viran a un color, que están con un color, y que a medida que se logra ya lo óptimo de la esterilización, viran a un color que es lo que justamente garantiza, dice que efectivamente estamos en la temperatura adecuada, que está adecuadamente esterilizado este equipo, ¿no? La antisepsia es lo que se utiliza para, ¿no?, evitar que lo que estaba ahí quede, o de lo contrario, evitar seguir contaminando. Entonces está, pues, los campos, está la sustancia que uno pinta, etcétera, los jabones, etcétera, lo que se utiliza, ¿no? Y la desinfección es lo que se realiza a todo el ambiente. Cuando el paciente A sale de sala de operaciones, tienen que lavar desde la cialítica, la mesa, el robot del anestesiólogo, todo lo que está en ese ambiente, para que ingrese un nuevo paciente. Y si ese paciente que antecede es contaminado, que nosotros llamamos un código blanco, peor todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar por el efecto de una sustancia que pone vapores ahí dentro de la sala, por lo menos unas 2 horas, media hora mínimo, si es que no necesita urgente la sala, pero idealmente unas 2 horas o de repente más, ¿no? ¿Para qué? Para que prácticamente se limpie totalmente esa sala, ¿ya? Sobre todo si se contaminó de alguna manera por algún germen que estoy sospechando que puede haber. En cuanto a la esterilización, ¿qué métodos hay para esterilizar? Métodos físicos, métodos químicos. Métodos físicos, vamos a ver, métodos físicos. Ahí tenemos el calor. Este calor puede ser calor húmedo, calor seco. Húmedo, el que le dan pues justamente en esas máquinas, unas máquinas especiales, tremendas máquinas así, casi al tamaño de este ambiente, como también hay máquinas pequeñas. Depende del tipo de... Depende el tipo de material, ¿no?, que uno tenga que realizar, si es en grandes volúmenes o en pequeños volúmenes. El calor seco, por ejemplo, es el horno, ¿no? El horno que se tiene ahí, normalmente que conocen, que se cocina, es igualito que eso. En cambio el húmedo no, requiere de presión, de vapor de agua. Y las radiaciones, que son otra forma de esterilización. En cuanto a los agentes mecánicos, tenemos ahí, por ejemplo, uno de ellos, la filtración. No sé de qué manera se usa, no lo he visto nunca, pero teóricamente se considera así. Métodos físicos. La esterilización por ebullición. 100 grados centígrados, ¿no?, de temperatura, 20 minutos. Debo lograr ese propósito. ¿Cuál es el problema de este tipo de esterilización? Que no se logra hacer una adecuada, digamos, eliminación de las esporas. Ese es el problema. O sea que prácticamente se hace, como dice ahí, una esterilización relativa. No es óptima, no es de confianza, sobre todo cuando es manual, o sea, en la casa, ¿no?, o en el consultorio, o en una clínica rápidamente, ¿no? Pero de repente en un hospital donde pues ahí hay calderos especiales con productores de vapor de agua, entonces a gran presión y con el tiempo determinado podemos lograr de alguna manera que haya una esterilización adecuada. Y ese es el otro problema, que no se eliminan las esporas. Aquí, este equipo de esterilización que se llama el autoclave, ¿no?,
que son unas estructuras, como unos hornos especiales que obviamente ahí son, digamos, como una olla a presión o algo así, ¿no? Solamente que son equipos ya adecuados para eso, ¿no? Que funcionan a alta presión. Temperatura y tiempo. ¿Para qué uso? Aquí ven cristalería. Todos los que son los recipientes de vidrio para digamos, recibir las sustancias que se van a drenar, los medios biológicos, lo que se utiliza para hacer ¿cómo se llama? Los cultivos, los vendajes quirúrgicos, los desechos, ¿no? También se tiene que esterilizar, porque justamente eso va a ir a un ambiente donde probablemente se coge una población y puede ser peligroso. Son justamente estos desechos que tienen que ser esterilizados adecuadamente, ¿no? Hay compañías dedicadas exclusivamente a este rubro, a la esterilización de sustancias que han sido utilizadas, que son producto de digamos, de hospitales, de industrias, ¿no? Entonces se encargan de desechar, justamente recurren a este tipo de esterilización. Ahí tenemos equipos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, redondos, cuadrados, grandes, pequeños, etc., ¿no? De diferentes tamaños, formas. ¿Ya? Este es otro donde producía su propio, bueno, depende de la tecnología que se use, ¿no? Variables son modelos. Ahí producían su propio vapor, ¿no? Y producían calor húmedo. La presión, ahí hay manómetros, ¿no? En la parte superior ven el manómetro, que es el que me va a orientar cuánta presión tiene en ese momento dentro de la cámara, ¿no? Y que de alguna manera, como ven ustedes, pequeño, como para esterilizar de repente equipos que no son de gran volumen. Generalmente de consultorio, generalmente de policlínicos o de lugares pequeños para esterilizar. Este es el otro, el calor seco, donde se utiliza fundamentalmente calor directo. Aquí esto sí es garantizado de alguna manera, pero el problema es que hay determinados materiales que se pueden esterilizar por esto. Por ejemplo acá, ¿qué puede ser? Todo lo que son materiales metálicos, por ejemplo, ¿no? Que resisten grandes temperaturas y a un tiempo determinado. No puedo esterilizar ropa acá, por ejemplo, no puedo esterilizar material de endoscopía, por ejemplo, o otros que sí se van a quemar, se van a destruir. Entonces aquí, dentro de este tipo de calor seco, también se utiliza el flameado. El flameado es la colocación inmediata, es rápida, ¿no? Dentro de un recipiente, colocar metal quirúrgico y luego aplicar alcohol. Y luego se prende y ese calor que va a producir va a esterilizar al material que uno tiene. Uno puede hacer, por ejemplo, cuando en el consultorio no tengo un horno especial, ¿no? Para poder esterilizar, puedo hacer por medio de el flameado, ¿no? En una riñonera coloco el material y lo flameo. Pongo mis guantes, espero que enfríe un poco y hago mi procedimiento. Entonces ahí ya tengo de alguna manera alta temperatura, pero tiene que ser un material quirúrgico, no puedo hacer a todo no lo puedo hacer. Entonces en este caso solamente para material especial, que sea altamente resistente a esto. Ahí tenemos, por ejemplo, este tipo de material, todo metálico, todas las pinzas, instrumentos, separadores, lo que pueden resistir esa temperatura. Y esta es otra forma de de esterilización, que es por radiación ionizante. ¿Cuál de ellos es? Si vienen aquí las radiaciones gamma, esas radiaciones gamma que va a producir lesiones en el organismo, va a producir alteraciones biológicas en nuestro cuerpo, y que estas radiaciones tenemos que utilizarlas adecuadamente. El fundamento por el cual este mecanismo logra una esterilización de los gérmenes es porque produce efecto a nivel del núcleo en este caso del germen, ¿no? Produce mutaciones a nivel del ADN, ¿no? Y esto obviamente lleva a la muerte del organismo.
¿En dónde se utiliza? Como quiera de que es un elemento que produce, se puede diseminar con facilidad. Entonces lo hacen en la industria médica, por ejemplo, la esterilización de equipos, llámese por lo que venden, por ejemplo, sondas, ¿no? Catéteres, ¿no? Equipos que requieren guantes, los guantes quirúrgicos, ¿no? Entonces, en esos justamente son utilizados. En el área alimentaria también, ¿no? Porque esterilizan determinados alimentos, en la parte cosmética, y en general, como ustedes pueden ver, tiene un gran uso. ¿Por qué? Porque justamente puedo hacer en grandes volúmenes. Esa es la verdad. Como ven ustedes, es eficaz. Otro tipo de esterilización es por esta radiación ultravioleta, que como ven ustedes es parte del espectro de la luz, que en el área el color violeta, ¿no? Al lado encontramos este tipo de ondas, y son ondas que van en diferentes rangos. Hay ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C, etc. Hay varios. La ultravioleta A es una onda muy grande y que no afecta, como dice la parte teórica, no afecta al ozono. En cambio, hay la UV, o sea, la